Y los demás nos quedamos aquí en el santuario para escuchar la palabra del Señor. Primer domingo del año nuevo. Y durante los años casi siempre he tratado de aprovechar este tiempo del año nuevo para retarnos como iglesia, como individuos, como familias, a hacer resoluciones y cosas por el estilo. El martes, cuando nos reunimos, hablamos del deseo cumplido y como el deseo cumplido deleita el alma. Y qué bueno cuando uno llega al final de un año calendario y decir, bueno, lo que prometí al Señor, fui fiel en ese compromiso. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar no tanto de resoluciones nuevas para el año nuevo, más bien quisiera comparar y contrastar lo que la Biblia llama el viejo hombre y el nuevo hombre. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Anoche precisamente estaba hablando con un hermano y le dije, no sé cómo voy a poder dar todo en el tiempo estipulado, porque es mucho que hay que analizar y mucho que decir, así que mejor lo que hice básicamente tracé una línea a mitad del mensaje, dice, bueno, hasta ahí vamos a llegar, porque la verdad es tan dulce y tan importante lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en esta porción. Vamos a leer Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el verso 24. Eso va a ser el último verso que vamos a leer por ahora. Efesios 4, del 17 al 24. Si gusta, se ponen de pie y leeremos la palabra de nuestro Dios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Oremos. Padre celestial, eres bueno, eres misericordioso para con nosotros y no nos cansamos de alabarte y adorarte, porque tú eres digno de todo el sacrificio de alabanza que nuestros labios puedan pronunciar. Gracias, Padre, por otro año que nos estás dando, otro año de vida y de salud, otro año para servirte, otro año para gozarnos en ti. Y te rogamos que desde el principio del año, que es este domingo, hasta el último domingo del año, que seamos fieles a tu palabra, fieles a tu casa, fieles a tu pueblo, fieles a tu Santo Espíritu, y que podamos vivir totalmente en santidad, en consagración durante este año. Y que este mensaje sea una ayuda para nosotros todos los días de este año 2026. Y pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aunque leímos el 17 al 24, quisiera leer verso 1, porque creo que presenta bien el tema de que voy a hablar. Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. En esta porción de las Escrituras, Pablo encarga a los creyentes en Éfeso, porque ya eran creyentes, ¿verdad? Ya habían sido salvos, fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Así que mucho del contenido del libro de Efesios les prepara para la vida cotidiana y también relaciones personales entre esposos y esposas, entre padres e hijos, y también nuestro papel en el mundo. Cómo vestirnos de la armadura de Dios, capítulo 6. Pero específicamente en capítulo 4, la porción que leímos trata con la lucha interior entre el viejo hombre y el nuevo hombre.
inicia el capítulo exhortándonos a andar como es digno de la vocación, del llamamiento con que fuimos llamados. Ahora, una cosa interesante del apóstol Pablo, como él escribió varias cartas, ¿verdad? Desde Romanos hasta Filemón, uno puede leer temas que se encuentran en un libro, otro libro, y a veces usa sinónimos y otras palabras para hablar del mismo tema, que nos da un entendimiento más amplio. Por ejemplo, él menciona aquí la vocación con que fuimos llamados. Vayan a 1 Timoteo capítulo 1, con su lugar en Efesios siempre. 1 Timoteo capítulo 1, y van a ver otra descripción de este llamamiento. Cuando encuentren 1 Timoteo, pueden buscar 2 Timoteo. Quería decir 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que a Timoteo llama una vocación santa, a los efesios lo llama la vocación con que nos ha llamado y debemos andar como es digno de esa vocación. Poniendo todo junto, es decir, debemos andar en santidad, porque eso es el llamamiento que Dios hace para con sus hijos. Pero aún eso no es todo. Van en Romanos capítulo 8, y hay otra descripción de este andar del creyente. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Y tal vez esto es el más conocido de cómo el creyente debe andar. Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Igual en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Punto es, andar en el Espíritu es lo mismo que esa vocación santa, es lo mismo que la vocación que Pablo está exhortando a los efesios, a andar como es digno, andar en santidad. Y lo que Pablo hace en esta sección que leímos, él compara el viejo hombre, nuestro andar previo, con el nuevo hombre, que es nuestro andar en el Espíritu. Y pensando en cómo iba a intitular el mensaje, dije, bueno, se trata del nuevo hombre, se trata del viejo hombre, y se trata de un vestuario. Hágase la pregunta, ¿con qué vestimenta me voy a vestir hoy, mañana, pasar de mañana? ¿Con qué vestuario me voy a mostrar al mundo? ¿Con el viejo hombre o con el nuevo hombre? Ahora bien, Pablo hace esto hablando a creyentes, no con el fin de que elijamos, bueno, hoy quiero vivir como el viejo hombre. No, no. El punto es pintar el viejo hombre en una luz tan negativa para recordarnos de lo que el Señor nos ha sacado o de lo que el Señor nos ha guardado por su misericordia. Que estemos conscientes siempre de la superioridad del nuevo hombre sobre el viejo hombre. Primeramente, vean la autoridad con que Pablo escribe. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Yo sé que esto es muy básico para ustedes, pero vale la pena repetirlo. Esto no es la opinión de un hombre religioso. Cuando Pablo dice, esto es lo que digo, es lo que requiero, es en el Señor. Debemos entender que los autores de la Biblia, sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas, escribieron con toda la autoridad de Dios. Según Pedro 1:21, hablaron los hombres siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que esto no es una buena idea de parte del apóstol Pablo. Esto es literalmente lo que el Señor le dio a él para nuestro bien, el bien de los efesios y el bien de nosotros también. Y eso lo estoy diciendo porque a veces uno encuentra algo que Pablo escribió o que Pedro escribió, mayormente Pablo, y dice, no, es que es opinión de Pablo.
Eso es lo que un tema cultural que Pablo estaba tratando, ¿no, mis hermanos? Pablo, Pedro, Jacobo, Judas, todos ellos hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, la autoridad divina. Ahora bien, primeramente veamos el mandamiento negativo, lo que no debemos hacer. Dice verso 17, que no andéis más como los otros gentiles. Primeramente veamos lo que es, pensemos en lo que es un gentil. Cualquiera que no es judío es un gentil. Los judíos sabemos que son de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Cualquiera que no es judío es gentil. Y muchas veces en la Biblia encontramos el uso de gentil, aparte de una distinción étnica, como una manera, un estilo de vida que es mundano y es perverso. Va en el mismo Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llaman circuncisión, hecho con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El típico gentil, un gentil en la carne, en versículo 11, está en la condición que es extranjero a los pactos de la promesa. El típico gentil no conoce siquiera de los 10 mandamientos, no conoce de las promesas de Dios, por lo tanto está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero eso no es lo peor de la descripción de los gentiles. Regresen un poco más, Efesios 2, verso 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Pablo menciona la condición a la corriente de este mundo. Serían cosas, prácticas o costumbres que los gentiles por naturaleza aceptan. Cosas que culturalmente están bien, pero están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vienen del espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, debemos entender esto. Hay prácticas muy aceptadas en diferentes culturas, en sociedades, en diferentes grupos étnicos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que no podemos decir, bueno, yo soy gentil, ya somos los gentiles. Entonces me justifico porque yo soy parte de ese grupo. No, para nada. El mandamiento que Pablo da es no andar como los otros gentiles. Aunque la sangre que fluye por tus venas es sangre gentil, no debes andar como los demás gentiles. Pero se pone peor de ahí. Vayan a 1 Pedro capítulo 4. La descripción de este andar de los gentiles es por Pablo, por Pedro, en diferentes partes, de un estilo de vida mundano, pecaminoso, una vida disoluta. 1 Pedro 4, versículo 3, dice, porque nos debe bastar que el tiempo pasado en nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Pedro describe la voluntad de los gentiles con esas frases que no tienen nada que ver con la justicia. Usted lo ve ahí claramente. Lascivias, embriagueces, glotonerías, banquetes, idolatrías. Cosas que van contraria a la palabra del Señor. Y eso se clasifica como la voluntad de los gentiles. Ahora, estoy diciendo gentiles porque es la palabra que está en la Biblia. Pero bien podría decir la voluntad de los americanos. ¿Sabe por qué? Porque los americanos son parte de los gentiles. Y no es coincidencia que la misma voluntad
que los gentiles en el tiempo de Pablo y Pedro tenían, hoy en día existe también. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, glotonerías, banquetes e idolatrías. Y yo no tengo que mencionar todos los otros países. Ustedes saben que es una verdad para cualquier persona que no conoce del Señor. Ahora bien, voy a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y el versículo 5. Es importante que veamos cómo andan los gentiles. Si vamos a acatar el mandamiento de no andar como los demás gentiles. Capítulo 4 y el versículo 5. Dice, no con afecto de concupiscencia, deseo carnal, como los gentiles que no conocen a Dios. La razón por la cual los gentiles se entregan a su voluntad pecaminosa, deseos carnales, la raíz de eso es que no conocen a Dios. Ahora bien, yo creo que estoy hablando en un grupo de personas que conocen a Dios, conocen a Dios de forma personal. Así que solamente por eso, nuestro andar debe ser muy distinto a los otros gentiles que no conocen a Dios. Y como raíz de todo, nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación con Él debe hacer que nuestro andar sea muy distinto al andar del mundo. Ahora bien, voy a Efesios 4 y vamos a ver ahora la descripción que Pablo da de estos gentiles. Ya vimos parte de la descripción en otros versículos, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora en este versículo, en este pasaje, cómo él describe un gentil no salvo. Ahora, hay gentiles salvos, pues entre ellos estamos nosotros. Gentiles convertidos y justificados y redimidos, que su proceder no es como se encuentra en este pasaje, pero porque conocen de Dios. Él está describiendo un gentil no salvo. Primeramente, 17 dice, que andan en la vanidad de su sentido. En la vanidad de su sentido, de su mente. Algo vano es algo inútil, algo hueco, algo que pudiera tener una fachada de que es de provecho, pero no sirve para nada. ¿Alguien sabe el libro donde más se encuentra lo que es vano y lo que es vanidad? El libro de Eclesiastés. Y en ese libro es curioso, si usted lo lee, va a encontrar que un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre con mucha capacidad, un hombre muy sabio además, buscó todas las facetas para encontrar la felicidad y un sentir verdadero en su vida. Y a conclusión de todas esas cosas en su vida decía, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y no es sorprendente que el mismo hedonismo, el mismo concepto de agradar la carne que Salomón experimentó, los gentiles de hoy en día lo experimentan también. Tratan de buscar sentido en su vida a través de cosas vanas. Van a Salmo capítulo 10, por favor. Dice Pablo, andan en la vanidad de su sentido, de su mente. Salmo capítulo 10, versículos 4 y 5. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Tal vez es difícil para nosotros pensar en una persona en cuya mente Dios no llega. Voy a confesar, es difícil para mí, porque tengo la dicha de haber sido criado en un hogar cristiano, desde que la edad de mis chicos, desde que nací, estando en la iglesia, escuchando la palabra del Señor. Pero estoy seguro que más de uno ha vivido 10, 20, 30 años tal vez, en una vida donde en su mente no llegó el concepto de Dios.
O si llegó era algo pasajero, ¿verdad? No es que el concepto de Dios realmente moldeó tu carácter. Así que no es coincidencia que el malo, en cuyo pensamiento no llega a Dios, verso 4, sus caminos son viciosos en todo tiempo. Cuando en la mente de un ser humano no llega el concepto de Dios y no busca a Dios y no hay Dios en sus pensamientos, la acción que va a resultar son los vicios, es la violencia, es todo aquello que desagrada a Dios. Vuelvo en Efesios 4, verso 18. Así que andan en la vanidad de su sentido. Verso 18 dice, tienen o teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Entendimiento es la comprensión, pero no comprensión de matemáticas o de geografía ni de historia, sino este entendimiento es entendimiento espiritual. Y dice que ha sido entenebrecido, está oscurecido, de modo que no tiene ojos para poder ver. Ahora, esto es en contraste al creyente. Voy a ver el capítulo 1, este mismo libro, y van a ver cómo es el entendimiento del creyente. Efesios 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ya ven el contraste. Por un lado, el gentil que no conoce de Dios tiene entendimiento oscurecido, entenebrecido, mientras el creyente tiene entendimiento alumbrado. Ahora bien, ¿qué es lo que causa esta oscuridad del entendimiento? Bueno, según Corintios capítulo 4. Según Corintios capítulo 4, versículo 4. Yo creo que este versículo es muy conocido. Dice la Biblia, desde el 3 mejor, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Notaron algo interesante de la palabra Dios en verso 4? En minúsculo. No está hablando del verdadero Dios. El Dios de este siglo que Pablo menciona es el mismo príncipe de potestad del aire que Pablo habla, que Cristo habla, del príncipe de este mundo. Él es quien ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué fin? Para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, ¿cómo el diablo hace esto? Bueno, va en Lucas capítulo 8. Cristo habló una parábola utilizando principios de agricultura, ¿verdad? De los suelos, de la semilla y del sembrador. Y presenta 4 suelos diferentes en que es sembrada la semilla. El mismo sembrador, la misma semilla, pero los 4 suelos son diferentes. Solo quiero que vean en Lucas 8, versículo 5, y luego bajaremos al verso 12. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Eso es una lucha que uno tiene con los animales, ¿verdad? Siempre. Uno siembra y las aves vienen. Si logra germinar la semilla y produce algún sarmiento, de repente vienen conejos. Y si produce algún tomate, vienen ardillas. Y uno siempre tiene que luchar con los animales. En este caso, la semilla ni siquiera pudo germinar y producir un pequeño sarmiento, porque las aves del cielo comieron la semilla. Bueno, ¿qué enseña Cristo con esto? Baja en el verso 12, del 11 mejor. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Bueno, ya tengo identificada la semilla, entonces es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene, ¿quién? El diablo, nuestro adversario el diablo, y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven.
El deseo del diablo es que la gente no se salve. El deseo de Dios es que la gente se salve. Así que para evitar que las personas sean salvas, el diablo, tan pronto es sembrada la semilla en el corazón de alguien, oye la palabra de Dios, él va y busca quitar la palabra de su corazón. Y cuando hace eso, ciega su entendimiento, oscurece su entendimiento. Ahora bien, ¿qué significa? ¿No hay esperanza para esa persona? No hay esperanza. Salmo 119. Salmo 119. Yo no sé, cada individuo es diferente, ¿verdad? Y yo supongo, si fuéramos a dar testimonio cada uno aquí en este lugar, ¿cuántas veces usted escuchó el Evangelio antes de recibirlo? He escuchado de casos, tengo un amigo pastor, que la primerísima vez que escuchó el Evangelio, se rindió al Señor y fue salvo. Gloria a Dios que eso pasa. Eso no es la regla general. Muchas veces la semilla tiene que ser sembrada y a veces sembrada de nuevo y regada y eventualmente produce fruto. Pero aquí hay un principio muy importante cuando se trata del poder de la palabra de Dios. Salmo 119, 130. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Basado en este principio, no podemos decir, bueno, ese ya rechazó la palabra, no le demos más la palabra. Ese ya rechazó. Seamos constantes, como ese sembrador que siembra y siembra y siembra, y aunque ve que las aves vienen, siembra otra vez, porque pudiera ser que una semilla caiga en tierra fértil. Y confiemos que el principio de las palabras de Dios alumbra y da entendimiento a aquel que está en oscuridad. Bueno, en Efesios 4. Así que estamos viendo el gentil no salvo. Un cuadro muy negativo que Pablo presenta. Anda en la vanidad de su sentido. Tiene su entendimiento entenebrecido. Y tercero, dice, ajenos de la vida de Dios. Ahora, cuando Pablo habla de la vida de Dios, no está hablando de la vida normal, o sea, la vida física, porque los gentiles con los judíos estamos vivos. Ni tampoco está diciendo que ellos viven porque el diablo les dio vida, no. Cuando dice que están ajenos de la vida de Dios, significa que esta vida de Dios que viene a través de Jesús no la conocen. Están ajenos, extranjeros de la vida de Dios. ¿Cómo es que Dios nos ha dado vida? Bueno, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Vayan a Juan 10, por favor, Juan 10. Juan capítulo 10 y verso 10. Esta vida de Dios viene únicamente a través de Cristo Jesús. Juan 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora bien, una cosa que debemos entender, cuando Cristo nos da la vida eterna, no es que simplemente vivimos para siempre en este estado actual, porque eso no sería bendición. Bueno, yo apenas cumplí los 40 años, unos días antes que acabar el año 2025. Y aún así, que no soy de la edad de otros, que me tienen uno, 2 o 3 décadas más que yo siento diferentes achaques del cuerpo, ¿verdad? Ya saben, de mi brazo. Y entonces yo digo, bueno, si con 40 me siento así, ¿cómo voy a estar cuando llegue a 60 y 70? Imagínense cómo sería la vida eterna si no hubiera un cambio en este cuerpo mortal. Usted va a la casa de decirle, ve gente de 90 años, 100 años. ¿Ustedes creen que aguantarían otros 100 años más? Ni digamos 1000 años más. Jamás.
sus cuerpos no son hechos para durar tanto. Ya que el pecado entró al mundo, ya lo que esperamos es la muerte, la destrucción de este cuerpo mortal. Así que cuando Cristo dice, he venido para darles vida en abundancia, no está hablando simplemente de más años de vida. Eso sería una tortura. Vivir encadenado a un cuerpo que cada día más hay otra cosa que se echa a perder. No, esta vida que nos da es eterna en su duración, sí, pero es una vida abundante porque en cuanto a lo espiritual nos da misericordia y gracia y paz y bendición. Nos da cosas espirituales en este tiempo presente y en lo porvenir, un cuerpo glorificado. Dice Pablo, los gentiles están ajenos de la vida de Dios. La única vida que conocen, la vida de ahora, actual. La vida eterna no la tienen. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. 1 de Juan 5, verso 12. Vuelvo en Efesios 4. El hermano Richard trajo la prédica a los varones de esta mañana. Muy buena exposición. Y no nos pusimos de acuerdo, pero parece ser que el Espíritu Santo habló los dos para presentar unos temas que él ya habló, que también voy a mencionar ahora. En versículo 18 sigue la descripción por la ignorancia que en ellos hay. Estos gentiles que no debemos imitar son ignorantes. Ahora, ser llamado ignorante puede ser una gran ofensa. No, tú eres ignorante. Ignorante simplemente significa falta de conocimiento. Y uno puede ser ignorante porque nunca aprendió cierta materia, ¿verdad? Obviamente. Pero hay otra clase de ignorancia que es por la voluntad de uno. El apóstol Pedro menciona, 2 Pedro 3:5, estos son voluntariamente ignorantes. O sea, fueron presentados con la verdad y la rechazaron. Los gentiles que Pablo menciona son ignorantes. Jeremías capítulo 4. Yo creo que Dios supo todo lo que el ser humano iba a poder hacer en cuanto a avances en tecnología. Pues a la verdad es sorprendente, ¿verdad? Lo que hemos visto. Los que nacieron en el 1960 o 1950 han visto grandes cambios en comunicación, en transporte, en tecnología, en apenas 50, 60, 70 años, ni digamos en los últimos 200, 300 años. Y yo creo que Dios encapsula lo que el típico gentil vive en el tiempo moderno, 2026. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Sabios para mal hacer. Y para bien hacer, no supieron. Sabios para hacer mal y para hacer bien, ignorantes. Encuentro muy sorprendente que podemos mandar gente a la luna. Podemos dar vuelta al planeta Marte con cohetes y grandes cosas hemos realizado como sociedad. ¿Y cómo es que no podemos resolver siquiera confrontaciones entre vecinos y entre grupos étnicos? Sabios para hacer mal y para hacer bien, no lo sabemos. De poder matarnos cuantas veces con bombas atómicas, muy sabios para hacer eso. Según entiendo, muchos países tienen capacidad de erradicar cada persona en la faz de la tierra. Sabios para hacer mal y para hacer bien, ignorantes. Tenemos que entender que en la mente del típico gentil que no conoce de Dios, no está en su mente siquiera conformarse a la voluntad de Dios. Es ajeno de la vida de Dios e ignorante de la voluntad de Dios. Y todo eso está presentando Pablo como lo que antes éramos y de lo que Dios nos salvó.
Sigue la descripción de Efesios 4:18. Por la dureza de su corazón. Un corazón duro es un corazón que resiste al Espíritu Santo. En Hechos 7:51 el diácono Esteban estaba predicando y dijo, duros de corazón, siempre resistís al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres. Un corazón duro rechaza al Espíritu Santo. Pero también en Ezequiel capítulo 3, vayan allá, van a ver cómo es un corazón duro. Ezequiel capítulo 3 y su versículo 7. Yo creo que nuestra nación, como muchas naciones en el mundo, están en semejante condición de un corazón duro. Ezequiel 3, verso 7. Mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí. Oh. Gente que no quiere escuchar a Dios y por lo tanto al profeta no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. ¿Qué creen? Que en nuestro tiempo actual hay más personas que quieren escuchar la palabra de Dios o quieren escuchar lo que agrada a su carne. Lo que agrada a su carne. Esto es, ni hay que decirlo. Estamos en la mismísima condición que el pueblo de Israel en el tiempo en que ministraba Ezequiel. Mandados a un pueblo a predicar, un pueblo duro de corazón y por lo tanto no quieren escuchar a Dios. Efesios 4, otra vez, verso 19. Efesios 4, 19. Sigue la descripción de los gentiles. Dice, los cuales después que perdieron el sentido, la conciencia. Ahora bien, Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia, como bebés. Como bebés. Y cuando comieron del fruto prohibido, del árbol prohibido, que se llamaba ciencia de bien y del mal, recibieron en ese momento lo que previamente no tenían. Recibieron lo que llamamos una conciencia. Esa conciencia era un mecanismo interno, la ley de Dios escrita en su corazón, Romanos 2:15, que les dejaba saber lo que era bueno y lo que era malo. Una conciencia es una cosa buena. Pero ¿qué pasa con estos en Efesios 4:19? Perdieron el sentido de la conciencia. Mis hermanos, si algo te va a causar temor en la sociedad, debe ser personas que perdieron el sentido de la conciencia. Vecinos, policía, empresarios, alcaldes, gobernadores, quienes han perdido el sentido de la conciencia. Es decir, su conciencia está cauterizada, como dice Pablo, 1 Timoteo 4, verso 2. Que la brújula innata que Dios les dio no funciona. Han sido tan perseverantes en hacer el mal que ni siquiera saben lo que es bueno y malo. Es más, equivocadamente a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Isaías 5 habla de eso. Esto es una conciencia perdida. Ahora, sigamos porque el tiempo apremia. Verso 19, ¿qué otra cosa dice? Se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez, con ansia, toda suerte de impureza. Lo que Pablo describe aquí en Efesios 4 tiene su paralelo en Romanos capítulo 1. Describe un resbaladizo moral. Y quiero que lo vean. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Leeremos desde el versículo 21
al 32. Larga la lectura, pero muy importante prestar atención y ver esta progresión hacia lo malo, no hacia lo bueno, hacia lo malo. Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Si usted quiere, subraya las palabras que tienen en común con Efesios. Entenebrecimiento, no conocieron a Dios, desvanecieron sus discursos. Gente con conocimiento previo de Dios lo rechazaron. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de animales y de 4 pies y de serpientes. Idolatría. Por lo cual también Dios los entregó en inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Deseos carnales. Contaminación entre personas. Verso 25. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta honrando a las mascotas y los perros y gatos por encima de su Creador. 26. Por esto, Dios los entregó a afectos vergonzosos. Pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Todo esto, mis hermanos, es una progresión hacia abajo. Lo que inició con rechazar el conocimiento de Dios y no tomar a Dios en su mente, en su noticia, fue un desliz hacia abajo. Deseos pecaminosos, aunque eran naturales, verso 24, hasta deseos contra naturaleza. Describen versos 26 y 27 lo que hoy en día llamamos el lesbianismo y la homosexualidad. Y eso viene a causa de ¿qué? Por no tomar a Dios en cuenta. Dios los entregó a efectos vergonzosos, pero aún eso no ha llegado al fin. Verso 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí llegaste al fango del pecado. Ahí cuando ese desliz comenzó en verso 21, dejando a Dios a un lado, ignorando su palabra, cruzas por aquí, por este pecado y por un pecado más profundo hasta que caigas en este pantano en versos 29 al 31, que es una sociedad que ha rechazado a Dios y por lo tanto en cada faceta de su vida se encuentra una rebeldía contra Dios. Verso 32 termina: que habiendo entendido el juicio de Dios de los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten de los que las hacen. Pablo dijo a los efesios: con avidez cometen toda suerte de impureza. Mis hermanos, según pasan los años, vemos otra manifestación de pecado. Y nada debe sorprender al Hijo de Dios. Ahora, puede ser chocante en decir, wow, increíble a cómo el mundo ha llegado. Pero bíblicamente sabemos que esto no va para mejor, sino para peor. Los inventos de los males para mostrar su rebeldía contra Dios nunca va a parar hasta que venga el Rey de Justicia. Siguen cometiendo toda suerte de impureza. Ahora bien, todo eso es el viejo hombre. Todo eso es un típico gentil. Puede ser tu vecino,
puede ser tu compatriota, puede ser tu compañero de trabajo. Está ajeno de la vida de Dios y el proceder tuyo debe ser muy diferente que proceder de Él. Aquí vamos ahora, en Efesios 4, verso 20, la enseñanza de Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Oh. Ahora bien, no tienes que ser un erudito bíblico, pero si usted ha leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios de Cristo, no van a ver nunca donde Cristo instó a la gente a vivir vidas impuras, a ser ignorantes, a ser duros de corazón, a rechazar a Dios. Todo lo contrario. Cristo predicaba el reino de Dios. Una enseñanza central de Cristo Jesús, Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nada de impiedad. Cristo jamás dijo, no está bien ese pecado. Tú no puedes siquiera torcer las enseñanzas de Cristo para decir que Cristo aprobaba el pecado. De ninguna forma. Y es lo que está diciendo Pablo. No habéis aprendido así a Cristo. Luego dice, siempre lo habéis oído y habéis sido por enseñados, como la verdad está en Jesús. ¿Cómo las personas, después de la ascensión de Cristo, escucharon a Jesús y aprendieron de Él? Porque por lo que conocemos, ni siquiera Pablo escuchó una enseñanza de los labios de Jesús. Ya desde Hechos 1, Cristo volvió a los cielos. Entonces, ¿cómo ellos oyeron y aprendieron de Jesús si Jesús ya no estaba en vida? Bueno, Mateo 28, versículo 20. Vayan allá, por favor. Mateo 28. Esto es una verdad que he mostrado en diferentes ocasiones. La última vez al discipulado hicimos mucha hincapié en esto. De entender que las enseñanzas de los apóstoles simplemente son una extensión a lo que Cristo enseñaba. Mateo 28, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El deber de los primeros discípulos era continuar con los mandamientos y enseñanzas de Cristo Jesús. De modo que cuando ellos predicaron, era la voz de Pablo, era la voz de Pedro, era la voz de Mateo y Tomás. Pero la enseñanza ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Voy a ver en Efesios 4, perdón, ya estamos en el Evangelio, ¿verdad? Vamos a Marcos 12. Marcos 12. Pablo dice, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. O sea, Cristo nunca instó al pecado. Más bien, si oyeron de Él, escucharon y aprendieron la verdad que está en Jesús. Marcos 12, verso 14. Dice lo siguiente. Y viniendo ellos le dicen, maestro, sabemos que eres hombre de verdad. Ahora, no está diciendo hombre de verdad, entiendo que un hombre de verdad, en que es un macho de verdad. Un hombre de verdad es un hombre íntegro. Un hombre que vive la verdad. Un hombre cuya vida es impecable. Un hombre de verdad. Y que no te cuides de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Miren eso, hasta sus adversarios dijeron, es un hombre de verdad, su carácter es verdadero y sus enseñanzas también las son. Él enseña con verdad y es un hombre de verdad. El punto es, cuando Pablo dice, habéis sido por enseñados como la verdad está en Jesús. Es decir, nosotros apelamos a la verdad que está en Cristo y ninguna
otra autoridad. No podemos decir, bueno, como los otros gentiles viven así, está bien. O siquiera, como mi hermano en Cristo, como el pastor hace esto, está bien. No, la verdad está únicamente en Cristo Jesús. Juan 1:14, hablando de encarnación, dice Jesús lleno de gracia y de verdad. Obviamente no es algo tangible, la verdad. Pero cuando una persona está lleno de algo, de alegría o de tristeza, se va a manifestar por sus palabras, por sus acciones. Cristo, al ser lleno de la verdad, en cada momento que enseñaba, que Él actuaba, reflejaba la verdad que había en Él, la enseñanza de Cristo. Efesios 4, vamos ahora rápidamente al mandamiento positivo. Demoramos bastante viendo lo que no debemos hacer, andar como los gentiles. Ahora, en versos 22 al 24, el mandamiento positivo. Dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos de error. El Señor nos capacita para hacer esto, para dejar el viejo hombre. ¿Por qué dejar el viejo hombre? Bueno, primeramente, el viejo hombre está viciado. ¿Qué significa ser viciado? Estar dañado y ha pasado el punto ya de esperanza. Podríamos pensar una comida que ya se echó a perder, ya duró una carne 2 días afuera, ya es rancia, ya no sirve. Así es el viejo hombre, ya pudrido, ya viciado conforme a los deseos del error, deseos engañosos. Miren en Romanos 6, porque como les dije, en las cartas de Pablo, él usa diferentes palabras y frases para presentar las mismas verdades y a veces nos dan más amplio entendimiento. Y aquí en Romanos 6, verso 6, vemos lo que significa despojarse del viejo hombre. Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. No quiero ser asqueroso ni nada, pero piensen esto. Si el viejo hombre fue crucificado, significa que está muerto. Y un cuerpo muerto en la cruz va a sufrir pudrición, va a apestar, se va a descomponer. ¿Pueden imaginarse ustedes vestirse de un cadáver que ya se está pudriendo? Y decir, bueno, me parece buena vestidura del día de hoy, este viejo hombre. No, porque cualquier persona que siquiera se acerca te va a decir, oh, que hiede. ¿Por qué traes un cadáver en tu espalda? ¿Por qué todavía traes el viejo hombre? Y esa es la idea que Pablo está presentando. Ese viejo hombre ya fue crucificado y debe ser deshecho, debe ser despojado para que no sirvamos más al pecado. Entiendo. Despojarse del viejo hombre entonces es no servir más al pecado. Y si yo entiendo que cuando yo presento mis miembros al pecado, estoy vistiéndome en el sentido espiritual de un cadáver, de una pudrición. Vuelven a Efesios 4. Así que tenemos el mandamiento de dejar el viejo hombre. Luego, Efesios 4, versículo 23, renovarse en el espíritu de vuestra mente. Una renovación en lo físico es agradable. Algo que estaba dañado, algo que ya tal vez no servía. Una renovación puede dar nueva vida a aquello que ya está por morir. En Salmo 51, verso 10, después de confesar su pecado, David, el salmista, rogó por un espíritu nuevo y un corazón, un espíritu recto y un corazón limpio. La renovación de su mente. Esta renovación solamente vendrá cuando nos reconocemos nuestro estado pecaminoso. La renovación nunca vendrá
si somos soberbios en pensar que ni necesitamos un espíritu renovado. Ahora bien, ¿qué más implica un espíritu nuevo? Vayan a Ezequiel 11. Ezequiel capítulo 11. El espíritu nuevo, renovado, es mencionado aquí en Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20. Dice, di por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo os recogeré de los pueblos, y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Qué bueno, una promesa de restauración de Israel. Y vendrán allá, y quitarán de ella todas sus torpezas, y todas sus abominaciones, y darles un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. El propósito de un espíritu nuevo y recto es para poder andar en las ordenanzas y mandamientos y estatutos del Señor. Pero si fijaron en algo, antes de Dios dar un corazón nuevo, verso 19, ¿qué tiene que hacer el pueblo en verso 18? ¿Qué dice? Quitarán de ellas sus torpezas y sus abominaciones. Dice Dios, no pueden cohabitar la maldad del viejo hombre y la renovación de un espíritu nuevo. Nos estamos engañando. Si podemos vivir vestido del viejo hombre de lunes a sábado y venimos a la iglesia el domingo y nos venimos con el espíritu nuevo. Dios no es un relajo. Dios sabe si nos hemos quitado las torpezas, las abominaciones para poder recibir un espíritu nuevo, un espíritu que está dispuesto a guardar la palabra del Señor. Bueno, en Efesios 4, rápidamente. Así que vimos el mandamiento de despojarse del viejo hombre, vimos la renovación del espíritu en nuestra mente y verso 24, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Pueden ver que vestirse del nuevo hombre es totalmente opuesto a despojarse del viejo hombre. Despojar es quitarse de algo, quitarse del viejo hombre. Y en vez de andar sin vestimenta, me visto de qué? Del nuevo hombre. Y debemos notar que no hay lugar neutral. O tú estás vestido del viejo hombre o estás vestido del nuevo hombre. Y si tú no voluntariamente te despojas del viejo hombre, lo tienes encima. Tienes que despojarte del viejo hombre para poder vestirse del nuevo hombre. Ahora bien, Pablo habla del vestuario en diferentes contextos. Solamente anótenlo ahí si quieren. Efesios 6:11, vestirse de toda la armadura de Dios. Romanos 13, verso 12, vistámonos armas de luz. Romanos 13, 14, vestíos del Señor Jesucristo. Colosenses 3, 10 al 14, vestirse de todas las virtudes que él menciona, mansedumbre, humildad, etcétera, etcétera. La ilustración es fácil de entender. La ropa que yo decido poner, hablando de ropa física, este traje, estos pantalones y zapatos y camisa y corbata, lo que usted se puso hoy, usted fue a su armario esta mañana y seleccionó una ropa que quería exhibir, para cubrirse, por supuesto, pero bueno, me gusta esta ropa, me la voy a poner, lo que voy a exhibir al mundo en el día de hoy. Si entendemos que la ropa cumple ese propósito en lo físico, da entendimiento entonces cuando pienso en el mandamiento de Pablo de vestirse nuevo hombre. Cuando me levanto por la mañana y decido
¿Voy a vivir en el nuevo hombre o el viejo hombre? Estoy decidiendo con qué vestuario me voy a mostrar al mundo en el día de hoy. ¿Quiero andar como los demás gentiles? Me pongo el viejo hombre. ¿Quién haría eso? Aquel que no quiere ser distinto en el trabajo, a las camaradas. Aquel que quiere, en vez de ser destacado porque es un aleluya, es un santo, dice, no, mejor me visto el viejo hombre, aunque sea por 8 horas en el trabajo, para ser como ellos. Y ya cuando llego a casa, me cambio rápido en la familia y me pongo el nuevo hombre. Dios no desea eso. Dios desea que todos los días, todas las horas del día, nos vistamos ¿de qué? Del nuevo hombre, dice el versículo 24. El vestuario espiritual que el creyente pone es lo que desea exhibir al mundo en ese día. Si es gracia y misericordia y humildad, amor, es nuevo hombre. El nuevo hombre es conforme a Dios, es según Dios. Ya como hijos de Dios, el nuevo hombre refleja a nuestro Padre Celestial. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Somos una nueva criatura en Cristo. Y es interesante como la misma Trinidad está envuelta en esto. Somos creados por el Padre, Dios Padre, en la imagen del Hijo, Romanos 8:29. A los que antes conoció, estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo, el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, rápidamente. El Espíritu Santo tiene papel en la creación de este nuevo hombre. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros también, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Yo me pongo a pensar, ¿un espejo refleja qué? Lo que está enfrente de ello. Dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál es la implicación? Que el deseo de Dios para cada uno de sus hijos es que reflejemos esa misma gloria que Él tiene. Imposible por nosotros, pero ¿quién es que nos transforma? Como por el Espíritu del Señor. Así que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo tienen papel en este nuevo hombre. Rápidamente, Efesios 4, verso 24. El nuevo hombre es conforme a Dios en justicia. Justicia. Mi hermano lo predicó. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se hace confesión para salvación. Hay quienes preguntan, yo no sé si mi fe es una fe que salva o no. Aquí está la pregunta. ¿Esa fe produjo justicia? Cualquier persona puede decir, yo tengo fe, yo creo en Dios, ok. ¿Produce justicia en tu vida? Porque claramente la Biblia enseña que la fe de corazón se cree para justicia. Justicia en un aspecto, la justicia que Dios me da a través de Cristo. Pablo decía, no quiero ser hallado en Él con mi justicia, sino con la justicia de Cristo, que es por la fe. Pero dejando eso a un lado, la justificación para salvación, la justicia cotidiana. Un verdadero creyente en el Señor mostrará justicia como refleja la justicia de Dios, como evidencia de su salvación. Última frase, en santidad de verdad. Mientras la justicia nos pone en una relación de padre e hijo con Dios, la santidad nos mantiene en buen compañerismo con Dios.
1 Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Lo cantamos hace un momento. Santo, santo, santo. Un atributo tan grande de nuestro Señor. Él es santo y desea que nosotros seamos santos. Juan 17, ya terminamos. Juan 17. ¿Cómo alimentar? ¿Cómo pulir? ¿Cómo vestirse de nuevo hombre día tras día? Decidir, proponer, comprometerse, ser resoluto en vivir en justicia y en santidad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificación por la palabra de Dios. No solamente siendo oidores, sino hacedores también. No sea que nos engañamos a nosotros mismos. Cada creyente se vestirá del viejo hombre o del nuevo hombre durante cada día de su vida. El mandato del Señor es claro. Su voluntad es clara. Nos conviene para nosotros alinear nuestra voluntad con la de Él, que es vestirse de nuevo hombre para la gloria de aquel que nos ha salvado. Reto para el año nuevo. Cada vez que usted va a mudar su ropa, sea por la mañana, sea después del trabajo, sea usted se va a dormir y muda su ropa, 2, 3 veces al día, cuantas veces lo haga, piense en esta enseñanza. ¿Me he despojado del viejo hombre? Y si lo he hecho, ¿me he vestido voluntariamente de ese nuevo hombre? Criado conforme a Dios, en justicia y en santidad. Y si no lo hemos hecho, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Confesarlo al Señor y que Él nos renueva día tras día. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y por los santos apóstoles que les usaste para declarar tu voluntad para con nosotros. Sabemos que el apóstol Pablo fue usado grandemente para escribir a individuos y a iglesias de instrucciones muy importantes, cosas que aún siguen siendo relevantes para nosotros miles de años después. Padre, no hay mejor cosa que despojarse del viejo hombre, de sepultar al viejo hombre, de hacer morir los miembros de la carne, amortiguar la carne, con el fin de disfrutar ese nuevo vestuario de salud y justicia que tú nos has dado, ese vestuario de santidad y justicia que tú nos das. Padre, ayuda que este año 2026 sea un año de santidad, santificados por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Como individuos, como parejas, como familia y como iglesia local, ayúdanos a vestirnos colectivamente de ese hombre nuevo día tras día tras día hasta el día de tu retorno. Y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.